sentía que en estos tres proyectos además trabajabas el tema desde tres dimensiones contextuales distintas, ¿no? Como una relación con el museo, qué pasa con la institución museo en relación a las minorías o a grupos étnicos y tal, otra relación con ya una relación ya más geopolítica y territorial, y otra, si se quiere, hogareña, ¿no? Como si fuesen tres dimensiones de la vida humana donde ocurre el racismo. Entonces me parecía que era una buena tríada, pero si querés empecemos por ahí. Yo te voy a dejar hablar a vos porque yo medio no salgo, es más como vos salís, pero si querés No, vos tenés que salir también, si no vale. Javier, no me dejes sola. Bueno. Vos tenés que salir, porque si no es como que uno está hablando con una pared, me parece que es importante eso. Dale. Entonces eso, me parecía que, bueno, que estos tres proyectos de principios de 2000, vos tomás este tema y lo tomás de estas tres dimensiones contextuales distintas, y por ahí quería que nos cuentes un poco, nada, cómo surge primero Manicurated y cómo surge esa necesidad tuya de abrir el museo de alguna manera, y cómo empiezan a aparecer estos temas que, como decíamos recién, en la Argentina no eran discutidas ni siquiera casi internacionalmente. Eran de las observaciones que yo ya venía haciendo. Como este museo, que era un museo básicamente de una comunidad, no invitaba a su propia comunidad a entrar al museo, sino los que venían de la ciudad, o sea, de New York City, digamos, del centro de la ciudad, venían críticos, venía gente del arte, artistas, pero that's it. El salón de manicura fue una excusa para abrir el museo, básicamente fue el vehículo que encontré en ese momento y me pareció más apropiado. Y luego utilizar las imágenes de la colección del museo, que tengamos en cuenta que esto es un museo público, o sea, no es un museo privado. La mayoría de las piezas de la colección fueron donadas por artistas, no es que ellos hayan comprado o donadas por coleccionistas, digamos. No es un museo que compra, ¿no? Obra. Entré a la colección privada de este museo público y empecé como a investigar qué había. Encontré las piezas que me parecieron más representativas y que en realidad casi te diría las elegí caprichosamente porque son artistas que me gustan a mí y que me interesan a mí y que aparte representan ciertos sectores de la sociedad. Y quería como tener como un ground en el que estaba representada la sociedad en su máxima posible diversidad, ¿no? Porque también eran 10 obras. Bueno, por eso, entonces, hay, qué sé yo, hay una pieza de Chen Guangqi, hay una pieza de Liliana Porter, que era como la Argentina. Hay una pieza de Tim Rollins and KOS, un gran amigo y un gran artista que falleció no hace mucho, que trabajó con estos chicos del Bronx durante muchos años, que armó este que se llamaba KOS, y su trabajo, la verdad que es admirable. ¿Quién más estaba ahí? Estaban, bueno, sí, bueno, artistas que me gustaban a mí, y de vuelta representaban sectores de la sociedad. Y medio como que en algún punto, además de abrir el museo, a que entre otro tipo de audiencias, por ahí nos puedes contar un poco cómo fue esa recepción de ese público. También, Sí. también la idea era que la colección, supongo, se democratice de otra manera, como transmute y la gente se lleve las obras a su casa y conozca las obras de otra manera y se conecte con esa colección, ¿no? Sí, también porque, digamos, el público general, que no es un público especializado en arte, es como, bueno, ¿y para qué voy al museo? No sé qué. Su manera de relacionarse a veces con el otro es a través de las cosas o de poseer ciertas cosas. Es como, ¿qué me llevo yo de todo esto, no? Y también tenía que ver con la impronta en el cuerpo, con... nada, fue todo como una... Lo que pasó en realidad en el museo fue que
empezamos a hacer el manicurated, yo entrené a las manicuras para hacer estos, bueno, para poner las imágenes en las uñas, y luego empezó a venir la gente. Empezó a venir la gente, ¿qué pasó? Venía gente del barrio, del mismo Bronx, se hacían las uñas, llegaban a su casa, le mostraban a quien sea, y wow, y al otro día venían toda la familia, o uno iba al colegio, y al otro día venía toda la clase con la maestra, y así fue que empezó, esto fue el principio. Lo que pasó con el museo, que fue muy interesante, fue que el Bronx Museum nunca tuvo tanta audiencia. Entonces, al mes que empezó esta pieza, la directora del museo me llama y me dice, Judy, estamos con un problema enorme porque tenemos que poner extra seguridad, porque está la gente sentada por todos lados, comiendo papas fritas, sentado abajo del cuadro ¿entendés? Tomando Coca-Cola, y o sea, no tenemos la plata para pagar esta extra security. Era un desborde de gente. Entonces, claro, la gente esperaba, y esperaban en los pasillos, en las otras salas. Entonces, esta sala de manicura, que era mínima en el museo, comparado con lo que se estaba mostrando en el museo, era la excusa para que esta gente pase tiempo en el museo, de alguna manera. Y en esa espera que ellos hacían, empezaban a investigar, ¿y quién es ese artista? Ah, mira qué bueno esto, mira qué bueno lo otro, mira. Y empezaba como en ese tiempo como de espera, que es como un tiempo que se puede considerar muerto o se puede considerar, al revés, muy vivo, empezaron a acceder a lo que era, digamos, un museo, lo que eran los artistas que ponían obras en ese museo, las vidas de estos artistas, la vida de la gente que trabaja en el museo, desde la persona que limpiaba hasta el de seguridad, hasta el, bueno. Cuestión que, bueno, se empezaron a romper todas las reglas de seguridad del museo, es decir, la gente comía dentro del museo, había Coca-Colas, tenían que poner más gente de limpieza, pero al mismo tiempo fue el récord de audiencia que jamás tuvieron tanta audiencia en ese museo. Bueno, y empezó a venir, por ejemplo, tapa del New York Times Magazine, que nunca en la vida el museo había salido ahí, o sea, y todo esto pasó, toda esta atención pasó a través de Manicurate lo que fue simplemente como prender una chispa de lo local que es el Bronx, nada más, sin traer nada de afuera, nada, y bueno, y venía mucha gente de lo que se llaman los ghettos ahí, que son como sociedades muy cerradas, muy violentas, y lo más interesante para mí fue como la mezcla que se produjo, porque en esta espera, por ejemplo, había como curadores de MoMA, había artistas, había como críticos, y había homeless, había gente del ghetto, y estaban sentados uno al lado del otro sosteniendo conversaciones que nunca hubieran sucedido sobre arte. Era mucho tiempo realmente, no era como un minuto, ni era como una conversación de 3 palabras, sino que empezaban a desarrollarse conversaciones largas y como una especie, no te diría un vínculo, porque no es algo que seguiría, pero en ese momento y en ese presente sí. Se produjeron como conexiones muy fuertes, muy interesantes, en donde un montón de voces fueron escuchadas, no en un altoparlante, sino en la intimidad de la conversación de 2 personas o de 3. Es interesante, claro, porque transformaste ahí al museo en un lugar de encuentro, comunidad, y por ahí pasando a otro proyecto que no fue tan museal, sino que fue más en territorio y en contexto, y también en galerías de arte o negocios, que fue Brinco. Me parecía interesante cómo Brinco en algún punto está más sectorizada la recepción. Por un lado están los mexicanos en Tijuana o en la frontera que reciben las zapatillas, por el otro lado está ya directamente en el lado de Estados Unidos, en San Diego, que la zapatilla se vende como un ítem medio de lujo, pero accesible igual. Sí, de lujo. Y a la vez está todo lo que es la política mediática, los medios de comunicación, la política norteamericana que recibe eso y lo discute, ¿no? Como si fuesen estos 3 sectores a los cuales dirigiste el proyecto, en cada uno tuvo su
su experiencia, por decirlo de alguna manera, un mismo objeto. No sé si querés contar un poco cómo surge Brinco y qué fue Sí, lo que sacudió ahí, digamos. Brinco fue, Brinco fue, yo fui invitada por Insight, fue una producción de Insight, que fue como una especie de bienal, pero no era una bienal porque hacían, en vez de cada 2 años, cuando querían, esto en la frontera, ellos invitaban a, creo que algo así de 30 y pico artistas a hacer proyectos en esta zona, ¿no? En la zona de San Diego y Tijuana. Pero como que había ciertas cosas que no me dejaban de atraer a la mirada mía, como era inevitable, era imposible no mirar. Y a veces yo siento que los artistas hacemos eso, de no mirar. Por focalizarnos en algo muy específico, dejamos de mirar. Entonces para mí fue como casi un desafío propio, de decir, no, voy a mirar lo que, hacia dónde va mi mirada, digamos, ¿no? No hacia lo que sonaría más interesante, más complejo académicamente, bla, 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 ¿no? Y un poco fue así que empecé con Brinco, y fue hablando con los migrantes de un lado y del otro, estando en contacto con todas estas comunidades, constantemente aparte. Era un contacto permanente, muy directo, yo era muy accesible, y ellos también, de invitarme a mí a su vida y yo a la mía. Bueno, entonces empezó a crecer de ese pequeño interés que pasaba en esa línea de la frontera, que era el tema de los migrantes, a que el tema de los migrantes terminaba siendo como la consecuencia de un fenómeno global. Entonces, Brinco empezó a crecer, o sea, empezó a crecer el concepto de cómo hacer un proyecto que pueda como tomar este tema del migrante y al mismo tiempo hablar de toda una situación global que termina siendo como, que esto termina siendo una mera consecuencia. Entonces, bueno, pensé que la única manera de abordarlo era crear una compañía. Era entrar en términos económicos y de trabajo, de cómo se, o sea, labor, lo que se llama. Y a partir de ahí empieza Brinco. Entonces la compañía era diseñar, era hacer un objeto tangible, real, que funcione en ambos lados de la frontera de maneras absolutamente opuestas, siendo el mismo objeto. Y de esta manera a mí me interesaba mucho el tema del arte, ¿no? Porque todo el tema de la simbología, la representación, lo que representa este objeto en un lugar geográfico y lo que representa este objeto en otro lugar geográfico, dependiendo del contexto de quién lo sostiene. Entonces tiene más que ver con el que mira que con el objeto en sí. O sea, el verdadero sentido del objeto lo tiene que mirar desde el que compra, el coleccionista de zapatillas, que compra la Brinco para ponerla en su colección, y el migrante que en realidad se la pone para cruzar porque no tiene zapatilla. Y no le interesa ni el dibujo que tiene, nada. Y entonces, cómo el sentido es asignado, ¿no? Por supuesto, esto es recontra borgiano, no me considero... Pero bueno, así nos hemos formado nosotros, los argentinos. El objeto pasó a ser la zapatilla siendo como el símbolo de lo que pisa el terreno, y al mismo tiempo un objeto de moda, de vuelta. Y qué es lo que representa la moda, y toda la simbología que tiene la moda, el tema del valor, el tema de, bueno, todo lo que está alrededor de esa especie de aura que crea, ¿no? La moda. Y por otro lado, bueno, lo específico de la función de una zapatilla, que, bueno, ¿por qué se construye de tal manera? Se construye, es una bota porque agarra el tobillo, porque es más seguro, porque la gente se lesiona, porque se lesionan menos con una bota,
y todos los elementos que esta zapatilla contenía para, no para facilitar, sino para apoyar la vida y los sueños de quien la tuviera. Entonces, esto involucró mucho más, porque empezó así, pero después se empezó a ser muy, muy, muy grande. Le dije, bueno, entonces la zapatilla tiene que estar producida igual que una Nike o que una Puma, y cualquier zapatilla, ¿no? Que cualquiera compraríamos. Bueno, entonces fui a conseguir estas fábricas en China, y se fabricó en una de las fábricas que fabrica para Puma y también para Nike. Mandé los dibujos, me mandaron un prototipo, el prototipo era más o menos, así que me fui a China para terminar de alinear como todos los detalles de la producción, el diseño, y en realidad fue la excusa porque en realidad lo que yo quería era ver los sistemas de producción de estas fábricas y cómo operaban. Nada, y fue increíble cuando ocurrió las brincos, yo me acuerdo, claro, habrá sido que todo explotó medio 2004, 2005, no me acuerdo muy bien la fecha, pero yo era estudiante en ese momento y nos enteramos en todos lados, como un suceso artístico, salían en todos los medios de todo el planeta, no sé cómo te sentiste ahí, también dando entrevistas, yendo a medios, la gente supongo atacándote de distintos lados. ¿No? Cómo esa figura o ese rol de artista, cómo te plantás ante una idea que tiraste al mundo y que empieza realmente a suceder algo, porque generalmente no tenemos esa, o sea, no jugamos en esa arena pública, sí, no salimos a pelear en esa arena pública, generalmente es adentro del mundo del arte que está bastante protegido en algún sentido. Exacto. No sé si querés contar algo de eso, cómo lo sentiste, cómo fue ese momento. ¿Qué pasaría ahora con Donald Trump, ¿no? Con una obra así, se podría hacer. No sé, ¿volvió esa obra a tu cabeza? ¿Volvió a la cabeza de la gente cuando apareció Trump? Y bueno, empezó el tema así, cuando yo empecé a hacer la investigación de todo el tema de las migraciones, yo crucé la frontera caminando, entonces, dentro de mi investigación una de las cosas que hice fue cruzar la frontera caminando, entonces contacté un grupo que se llama el Grupo Beta, que está en Tijuana, que son como una especie de patrulla, que salen a patrullar a ver si encuentran gente que está medio moribunda, que se quedó en el camino, entonces los asisten y los llevan, les dan agua, comida, tienen todo un sistema. Están linkeados a la policía mexicana, son policías, pero no tienen el mismo tipo, no es como el Border Patrol americano, digamos. Entonces, bueno, los contacté a ellos, les dije que yo estaba investigando sobre la frontera, que era un artista, entonces me dijeron que sí, que justo estaban armando un grupo de gente que estaba investigando este tema, entonces entré en ese grupo, que éramos 4 personas, había 2 periodistas del LA Times, que era un fotógrafo y un escritor, que estaban haciendo el cruce, otra periodista, una journalist, Amy Isaacson, que tiene un programa en una radio local en San Diego, y bueno, y yo. Y entonces arrancamos a las 4 de la mañana, nos juntamos ahí los conocí, que nos iban a llevar, bueno, fuimos con ellos del Grupo Beta, con las camionetas, nos llevaron, era de noche, empezamos el cruce caminando, bueno, y cada uno iba haciendo. En este camino, nada, me puse a hablar con Amy, y Amy le cuento lo que yo estaba haciendo, me pregunta qué estaba haciendo ahí, le artista, ¿y cómo? ¿Qué estás haciendo? Y le conté un poco, bueno, le conté un poco el proyecto que estaba haciendo, que ya tenía como la forma de brinco, se llamaba Brinco y demás. Y bueno, Amy quedó como muy alucinada. Entonces me dijo, como ella es americana, pero habla perfecto español, y ella sabía que yo iba todos los meses a la zona de la frontera, me pregunta si ella puede seguirme a mí y grabar toda mi investigación. Entonces Amy empieza a venir conmigo cada vez que yo voy a la frontera, ella viene y ella grabó todo, básicamente. 2 años de investigación. Todas las conversaciones, y un poco como ella siendo
así tan gringa, no podía acceder a ciertos sectores que había en Tijuana, y yo accedía fácilmente, ella como que venía chupada conmigo. Y bueno, así como Amy entra en todo esto, cuando empieza la exhibición de Brinco, Amy hace un programa, un especial en la radio en San Diego sobre Brinco. Cuenta la historia, hace su programa como periodista, y al otro día la llama la BBC de Londres, ABC, bueno, y le dicen que le querían comprar el contenido, entonces me llama y me dice, Judy, no sé qué hacer, ¿vos qué te parece? ¿Qué hacemos? Le dije, no, es tuyo, vos haces lo que quieras, yo no tengo nada que ver ahí. Yo, y bueno, y así es como empieza, lo agarra la BBC, agarra Associated Press, que Associated Press es como una agencia que le vende las historias a las networks y demás, y bueno, y de ahí se explota. Cuando se produce esta gran explosión, ya el show de Insight había terminado. Es decir, no había display, no había nada. Entonces me empiezan a llamar a mí, bueno, Insight tuvo que poner una oficina, abrir una oficina de PR, contratar un montón de gente para atender los teléfonos, y ya habían cerrado sus oficinas y todo, o sea que fue como, nada, se armó un gran quilombo. Y Michael Fishman, que es el director de Insight y, bueno, hoy un gran amigo, en esa época nos peleábamos mucho, ahora somos muy amigos, no lo podía creer, y me decía, no puedo creer lo que está pasando, ¿qué hacemos? Entonces él me dijo, vos decime qué querés que hagamos. Entonces yo le dije, bueno, lo que yo quiero yo estoy haciendo la obra, esto es parte de la obra porque esto fue algo que yo lo había pensado, porque yo había armado una campaña de advertising como producto y demás, y bueno, y lo veníamos discutiendo mucho con Amy también. Lo que pasa es que, claro, Michael no estaba al tanto de todo esto, y bueno, entonces él puso una oficina con un montón de gente atendiendo teléfonos, y el tema era coordinarme a mí con todos los networks. Y dije, esta es la segunda parte de la obra, que es donde entra la masa, donde entra como las masas, la audiencia masiva, no la audiencia del mundo del arte, y cómo se inserta esto a través de la televisión. Y ahí es donde llamaban para que yo vaya a programas de televisión, y armamos eso. Entonces empecé a ir a todos los programas de televisión, yo prácticamente iba siempre vestida igual, entonces parecía que era el mismo día. Y el mismo día iba a un network que me decían que yo era la reencarnación del Che Guevara en mujer, y después iba a un network que me decían que yo era una delincuente que tenía que estar presa y que me estaba esperando la CIA afuera, cuando salía del network. Entonces, hubo momentos de pánico, confieso, en el que en un momento se puso muy pesada la cosa y empecé a pedirle a amigos que me acompañen, venían amigos a acompañarme, se mudó gente a vivir a mi casa, mis teléfonos no pararon de sonar por 6 meses. Bueno, tuve como 36 amenazas de muerte, de todo tipo. En un momento dije, bueno, me tengo que ir de acá, de este país, porque me van a matar. Y bueno, y justo me invitaron a una beca en Suecia que me vino bárbaro. Y seguí trabajando, ¿no? Por supuesto. Pero sí, en un momento se me hizo bastante denso estar en New York, justamente por eso. En realidad, o sea, es lo mismo que hablábamos antes de la asignación del sentido, o sea, depende de quién era, qué pensaban, yo pasaba a hacer esto, pasaba a hacer lo otro. O sea, terminé siendo un objeto, yo, instrumentalizada completamente, así como la zapatilla. Siendo mujer y demás. Y fue como que fueron básicamente vehículos por los cuales se manifestaron millones de voces. Y eso era lo que a mí me interesaba. Me interesa siempre a mí. Lo que me interesa es la diversidad, me interesa la cantidad de opiniones divergentes. No me gustan las opiniones que son todas iguales, que todos pensamos igual, no me resulta interesante. Y generalmente el trabajo eso, básicamente. Y todo el conflicto que se genera a partir de esa
diversidad. Me aburre estar en grupos de gente, me aburre estar en esos grupos de artistas que todos piensan igual, que son políticamente iguales, me parece un plomo, porque me parece que nadie aprende nada, que es una incapacidad de crecer, y es como simplemente ¿viste? Darle pompa a los egos personales, que me parece una boludez. Me interesa eso, me interesa cuanto más divergente es la cosa, más interesante. Me recontra interesa estar acá en Estados Unidos en este momento de Trump, por ejemplo, me parece espectacular, espectacular, me parece el mejor momento de los Estados Unidos, porque la verdad que es como que primero que Trump representa una cantidad de voces que no escuchábamos, que estaban silenciadas, y de repente, acá están. Y eso es maravilloso. Y después también, bueno, todas las voces que responden a eso y cómo el hecho de que esta aparición de estas voces que siempre existieron hagan recuestionarnos a todos tantas cosas. Creo que nunca en Estados Unidos la gente se cuestionó tanto. La gente pensó tanto, la gente escribió tanto. Creo que es un momento súper rico desde la producción de pensamiento. Un poco pasaba eso, Estados Unidos estaba como completamente flat, así de pensadores y de... Estaba como muerto, la verdad que no había ni filósofos ni nada es muy interesante. Y bueno, y de alguna manera esto hace que aparezcan, ¿no? Y que tengamos la oportunidad de experimentarlo. Sí, como provoca movimiento, ¿no? Como Sí, activa. sí. Hablando Lo de... peor que hay son las aguas quietas, ¿viste? Sí, claro, que uno se achanche, ¿no? Como que esté cómodo y que no... Nada, pensando en el último proyecto, en Dysfunctional Family, en esta cuestión que decías un poco de cómo cada uno le asigna un sentido distinto y tal, y esto de mover ciertas estructuras, es interesante como esta película, que me parece que ya pega un salto a otro problema, que es Europa, la modernidad europea, el colonialismo en Europa, o en un lugar como Holanda, ¿no? Cómo, cómo el desplazamiento es muy pequeño, pero seguramente a cada uno le asigna un sentido o le pega de forma diferente, ¿no? Este desplazamiento que haces en la película muy sencillo de casi de cambiar quiénes son los dueños y quiénes son los sirvientes, ¿no? Y me parecía interesante pensarlo un poco desde ese lugar, desde donde ahí las palabras no se gritan tanto como en Brinco y no aparecen tan fuertes, sino como es más un lugar interno donde uno es medio como puesto en juicio internamente. Cuando uno mira eso, a ver qué le pasa con eso, si le parece raro, no, por qué, ¿no? Empieza a haber todo un funcionamiento más interno en el propio sentido. Y por otro lado, que, bueno, si bien cambia el problema, en algún punto ahí vas a un lugar que ya directamente es el problema directo de la raza y el color, ¿no? Que por ahí en los otros eran problemas de racismo o eran problemas de comunidades, pero con otros marcadores, como la migración, la nacionalidad, la clase social, esta idea de elite del museo, o de comunidad más abierta o más diversa, ¿no? Bueno, nada, eso. No sé si es una pregunta o más una opinión, pero si querés podemos cerrar contando un poco este proyecto, cómo funcionó y qué fue lo que pasó en Europa, porque en Europa es bastante difícil moverlo, ¿no? Es como que Sí, la colonia es algo que pasó en otro lugar y casi que no los pensadores existe. no lo toman. Sobre todo en Holanda. Ujú. O sea, porque un poco como la colonia holandesa fue la colonia más sanguinaria, fue la más cruel de las colonias. No lo digo yo, lo dice la historia. Bueno, lo de Dysfunctional Family empieza un poco porque era el 400 aniversario de la ciudad de Rotterdam, invitan para hacer piezas permanentes también a 6 artistas, me invitan a mí a hacer una pieza permanente, bueno, a buscar artistas, bueno, o sea, que se hicieron desde las típicas fuentes de bronce que queda ahí forever, qué sé yo. Mi interés era cómo entrar con una pieza
pública, porque eran piezas públicas, en un ambiente, en el recinto privado, en la intimidad de lo privado. Es decir, cómo entro de lo público en la casa de cada persona. Y un poco eso era a partir de la televisión. Entonces dije, bueno, tiene que ser, entonces es una película que se pasa en el canal público y que la gente solamente la puede ver por televisión en su casa, no en el museo ni en ningún lado. Y así fue como originalmente fue Dysfunctional Family. Cuando se terminó la película, el museo de la Nave decía, no, queremos hacer un super display. Yo dije, no, no puede haber display. El único acceso a esta película es desde el living de tu casa. Porque era muy interesante para mí el espejo que se producía entre la casa Sonnenfeld, que marcaba un momento histórico, y el momento histórico del presente ahora, estar como mirando esto. Y era un espacio, la casa de una familia es un espacio íntimo a un espacio íntimo. Me parecía que era interesante como poder hablarlo manteniendo ese nivel de intimidad y no llevándolo, a pesar de que es una pieza pública, porque se pasó por el canal de televisión público, ¿no? Pero cómo lograr esa intimidad en donde cada uno, porque en ese grado de intimidad es donde cada uno puede encontrar ciertos, puede encontrarse, cómo se siente frente a algo, porque no hay nadie que te esté mirando, no estás expuesto a nada, estás vos en tu espacio interno, en tu casa, con tu mugre, con tu olor, con lo que sea, ¿entendés? Y eso no se ve. Entonces, esa fue la propuesta. Fue complejo porque al principio ellos querían algo que, claro, iba a estar en la ciudad para siempre y que iba a ser este tipo de pieza, ¿no? Les costaba entender que esta era la pieza pública y que era por el aniversario, digamos, de lo que representaba por la ciudad y demás. Entonces, bueno, un poco lo que pasa en Rotterdam es que Rotterdam es una ciudad blanca, básicamente. Si vos estás en la zona de lo que se llama el Museum Circle, que es donde está, es una ciudad puramente blanca, y Rotterdam es uno de los puertos más importantes europeos, en donde si vas al puerto son toda gente color. Y prácticamente es toda gente que viene de las colonias. La casa Sonnenfeld me interesó por dos razones. Una, primero, bueno, yo soy arquitecta y urbanista y me interesa mucho la arquitectura siempre. Y amo uno de mis momentos, cuando yo estudiaba arquitectura, uno de los momentos históricos que más me gustaba era el el funcionalismo Dutch. Que fue algo que justamente lo estudié mucho en la universidad porque me parecía súper interesante desde lo formal, desde cómo ellos habían creado diferentes que la Bauhaus, que era contemporáneo, ¿no? Digamos, es como el modernismo y cómo ese modernismo es un poquito más local, ¿no? Y como tenía una cantidad de particularidades que siempre me resultaron interesantes. Entonces, bueno, la Casa Sonnenfeld era uno de esos exponentes, y era perfecto porque era una casa, una familia, y entonces les dije que quería trabajar ahí, que es una casa museo. Entonces me dijeron, perfecto, vamos a cerrar la casa, te dejamos todo el museo. Y le dije, no, yo quiero que el museo esté abierto cuando filmo. Quiero que siga funcionando como un museo, no quiero como un set. Sino que pase esto que es que nosotros estamos usando este lugar como un set, pero al mismo tiempo este lugar también está haciendo otra cosa, que es un museo, que hay gente que está recorriendo y está escuchando qué fue, viste, el Dutch functionalism y todo esto. Y fue súper interesante. Entonces, claro, yo nunca les dije esta idea que los Sonnenfeld iban a ser representados por actores de color y el servicio doméstico iba a ser representado por blancos Dutch. Hice un casting y en el casting tenemos, bueno, las que son las actrices, que son actrices y aparte son artistas y divinas. Y después los actores que representan a los Sonnenfeld, que son básicamente trabajadores de Surinam y Curazao que trabajan, inmigrantes, que se les pagó el mismo fee de actor que se le paga a cualquier actor que está en televisión. Entonces, fue muy interesante todo el proceso cuando filmábamos toda la historia de los Sonnenfeld, porque
los mismos actores, como la que hacía de la señora Sonnenberg, que muy genial, Dolores. Ella estaba vestida, entonces claro, filmábamos y después por ahí comíamos, almorzábamos, como se hacen todas las filmaciones, y ella nunca salía del papel. Ella era como, traigan baby sándwich, traigan baby, entonces nos matábamos de risa y le hacíamos toda la escena, y ella también se mataba de risa, y ella decía, yo mientras que esté acá no voy a salir de mi rol. Y fue muy divertido hacerlo, y la verdad que fue un grupo espectacular de gente que tuve, maravilloso. Bueno, eso, de la intimidad a la intimidad, de la intimidad de esa casa a la intimidad del viewer o del que mira la televisión.